No es verdad que a Pablo Iglesias le hayan puesto un sillón al lado del presidente en la sala del Consejo de Ministros para hoy. Tampoco es verdad que vayan a recibir Pablo y Pedro en pareja a los ministros que asisten esta mañana al Consejo, innovando en el protocolo de las reuniones del Ejecutivo. Miren, tampoco parece que a Pedro Sánchez le vaya a afectar a su estado de ánimo a estas alturas que el viernes pasado le abuchearan en la Castellana, o que el personal hiciera guasa sobre el error de protocolo en la recepción de Palacio. Ni es el primer presidente que patina en un acto oficial, sea por culpa de la zarzuela o sea por culpa del empedrado, ni por supuesto es el primer presidente al que el público abuchea. En realidad, abucheados en algún momento de su presidencia han sido todos los presidentes de gobierno. A unos les han abucheado en la Castellana, a otros en la Universidad Autónoma, se acordará Felipe, y otros como Rajoy pues han sido abucheados en Girona, en Burgos, en León, en Cádiz, en Alicante, así que yo recuerden. En Pontevedra no es que le abuchearan, es que un tipo le soltó un puñetazo en la cara a Rajoy y hubo gente a la que le hizo gracia. Y así lo manifestó en redes sociales. Bueno, Sánchez tiene mil y suficiente. Lo raro, si se fijan, en nuestro país no es encontrar gente que se escandaliza cuando el abucheado es de los suyos y lo festeja cuando el abucheado es de los otros. Lo raro es encontrar gente con coherencia suficiente como para repudiar la falta de educación en cualquier circunstancia, sea cual sea el presidente abucheado. Sánchez, digo, tiene mil y suficiente para no venirse abajo, porque algunos le piten en la calle y porque otros le acusen de querer hacer de rey Felipe en el Palacio Real. El examen que Pedro Sánchez tiene que pasar, y para eso lleva sembrando desde que llegó a la Moncloa, es el examen de las urnas. Más tarde o más temprano llegará la hora de que los votantes juzguen, ahora que ya se le conoce como gobernante, si merece Sánchez más diputados que la última vez, y en ese caso cuántos, ¿no? ¿Cuántos él y cuántos el resto? Si crece su respaldo popular por la izquierda en detrimento de Podemos, crece por el centro a costa de Ciudadanos, o decrece por un lado y por el otro. De momento el presidente sigue con su calendario. Ha consumado el casamiento con Podemos, primera meta volante. Tiene que pasar ahora a la segunda, que es el examen de Bruselas a su primer proyecto económico. Por eso hay esta mañana Consejo de Ministros extraordinario en la Moncloa. Como este gobierno tiene más ministerios que futbolistas un equipo de fútbol, pues nadie lo va a notar, pero en la reunión de esta mañana se ausentan Calvo, Borrell, Ábalos, Pedro Duque, un señor que se llama Planas y que resulta que es el ministro de Agricultura, y Magdalena Valerio. La ausencia de la ministra de Trabajo es la más interesante, porque una de las cosas que esta mañana se ventilan es cómo va el pulso que mantiene Valerio, o sea, Trabajo, con Calviño, no confundir con la señora Calvo. Calviño es la ministra de Economía. Nadia Calviño, ministra que se prodiga lo menos que puede en los medios de comunicación, da una entrevista cada 2 o 3 siglos, de ruedas de prensa ni hablamos, y a la que corresponde defender ante la Comisión Europea este documento que hoy va a salir del Palacio de la Moncloa y del que irá usted a hablar a lo largo del día. Se llama el Plan Presupuestario. Dícese de los ingresos y los gastos que prevé tener el Gobierno de España para el año 2019, junto a las novedades que introduce en pensiones, en salario mínimo, en prestaciones, en empleo público o en impuestos. Como dice el texto oficial, medidas e impacto de esas medidas en las cuentas públicas. Es decir, ¿cómo pretende hacer encajar el gobierno las nuevas políticas económicas, esto que con trompetería llamaron Pedro y Pablo la semana pasada el final de la austeridad, con el marco que sigue vigente en la Unión Europea? Cada vez menos déficit público, hasta que alcancemos alguna vez, aunque ya nadie se lo cree, aquello que se llamó también con gran trompetería el déficit cero. ¿Se acuerda usted de aquella época de la regla de oro del pacto fiscal de la zona euro, año 2012? El camino para salir de la crisis con los estados saneados y fortalecidos. No gastar más de lo que ingresa el Estado, mantener a raya la deuda pública. Bueno, hoy vamos a conocer
los números concretos que hace el gobierno. Por eso lo llamamos borrador de los presupuestos, o primer esbozo, ¿no? Borrador porque los números de verdad se negocian después con los grupos parlamentarios. Y hasta última hora no se sabe cómo quedan exactamente los presupuestos. Dígaselo usted a Mariano Rajoy, que estuvo hasta última hora concediéndole cosas a Urkullu para que al final le aprobara los presupuestos y luego lo descabalgara del gobierno. Pero ya sirve este documento de hoy para ver cómo intenta persuadir el gobierno a la Comisión Europea de que, en contra de lo que sostiene aquí la mayoría de los analistas, sí es creíble que vaya a ingresar 5.000 millones de euros más en impuestos para compensar los 5.000 millones de euros más en gasto público, sin poner en peligro el déficit público, el cumplimiento del objetivo, sin encarecer la deuda y sin endeudarse más. La deuda está siendo la gran olvidada de este debate previo a los presupuestos. Y si algo le reprochaban Sánchez e Iglesias al que gobernaba antes, acuérdese usted, es que hubiera disparado el endeudamiento del Estado, hasta el 100% del PIB. Pues vamos a ver cuánto se comprometen a recortar la deuda ellos. La política no es tener el programa más radical, es obtener resultados. Claro que a mí me hubiera gustado más conseguir más en ese acuerdo con el gobierno, pero en política no eres lo que pones en tu programa, en política eres lo que consigues. A Podemos le ha cedido Pedro Sánchez la campaña publicitaria de su pacto de la semana pasada y a ellos se está entregando, faltaría más, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Con razón se entrega a ellos. Ha conseguido un pacto con el gobierno que trata de tú a tú, el gobierno de España, a Unidos Podemos. En su derecho y casi en su obligación está Pablo Iglesias de sacar pecho ante su electorado, ante la sociedad. Pablo, que se ha vuelto tan pragmático y tan pactista que al paso que va a convertir a Íñigo Errejón en un autócrata. Iglesias presume de haber sido él quien ha obligado a Sánchez a hacer un programa de izquierdas. Aunque el programa que salió de la Moncloa la semana pasada, hombre, sea más socialdemócrata que rupturista y revolucionario. El Podemos de 2018 considera un éxito poder presentarle a la Comisión Europea unas cuentas que garanticen no solo la reducción del déficit público, sino el superávit. O sea, nada que ver con aquel Podemos de 2014 que repudiaba la autoridad de la Comisión Europea, rechazaba la doctrina del equilibrio presupuestario, reclamaba la recuperación de la soberanía plena para los gobiernos nacionales. ¿Quién se acuerda de todo aquello? Cuando Pablo hablaba griego, cuando la bestia negra era la troika. A todas esas hienas a sueldo de los poderes financieros, hoy les decimos que estamos orgullosos de ser del sur y que desde el sur vamos a devolverle a Europa y a sus pueblos la dignidad que merecen. Cuando el modelo era Syriza y cuando Tsipras no se había rendido aún a las directrices de la zona euro. Dice usted, ¿Tsipras quién era? Uno que es primer ministro de Grecia, que era el referente de Podemos hasta que dejó de serlo, que tenía de ministro de Economía a uno que se llamaba Varoufakis, que era el referente económico de Podemos hasta que dejó de serlo. Bueno, ahora que Pablo Iglesias, aunque no tenga sillón, es coautor del plan presupuestario del gobierno Sánchez, habrá de exhibir también él todas sus dotes persuasivas para convencer a sus amigos de Esquerra Republicana y del PDeCAT para que le aprueben los presupuestos al señor Sánchez. Con Puigdemont tiene línea directa Pablo Iglesias, no lo oculta ninguno de los dos, y con Oriol Junqueras tiene franqueado el paso para ir a verle a la prisión cuando él quiera. El único mensaje posible que ha de transmitir Pablo Iglesias en nombre del gobierno a los socios independentistas de la moción de censura es este que dice: mientras el precio sea la autodeterminación o la rendición de la Fiscalía en el Supremo, no hay pago posible. Abaratadle el precio a Pedro Sánchez, proponed una concesión que él sí pueda pagar y lo tenemos hecho.